Emprendedor, empresario, si actualmente tienes un sitio web, mi recomendación es que aprendas a editarlo. Si el sitio web está construido con WordPress y Elementor, es muy sencillo de aprender a administrarlo, de aprender a hacer una modificación y esa es mi recomendación, que no te dé miedo y aprendas a hacer modificaciones de forma sencilla. Este video te va a ayudar de manera sencilla a reducir la curva de aprendizaje y te va a enseñar que por medio de WordPress y con un plugin que se llama Elementor, que es un constructor, puedes hacer modificaciones, incluso enriquecer la descripción de un producto, de un servicio, de un blog, de agregar más pestañas por medio de este constructor, lo cual te beneficia a ti como empresario que si quieres hacer modificaciones, no vas a depender de un freelance, de una agencia, de mi sobrino, de X o Y cosas. Simplemente en tu tiempo libre vas condimentando, vas enriqueciendo, humanizando tu sitio web. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ingresemos, por ejemplo, obviamente los requisitos indispensables es que el sitio web tenga instalado Elementor. Puede ser la versión de paga o la versión gratuita. Si quisiéramos modificar algo, es muy sencillo. Simplemente les voy a explicar cuál es la esencia de manera sintetizada y vamos a crear una página normal y vamos a construirla desde cero. Por ejemplo, esta es una página existente que se llama Contáctanos. Si quisiéramos modificarla, simplemente, por ejemplo, queremos corregir este error que dice mensaje de Camilo Grisales. Paso el mouse encima del elemento y aquí aparece como un lapicito. Le doy clic en el lapicito. Inmediatamente me aparece acá un apartado. Sí, espero que lo puedan visualizar. Este apartado que es el bloque de contenido. Y si te das de cuenta, en este apartado de acá es donde me aparece este contenido para editar. ¿Qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer en este momento? Muy simple. Simplemente nos enfocamos en que si este es el texto para modificar, ¿cierto? ¿En dónde lo voy a editar? Obviamente acá. Simplemente cambiamos ese texto y ya. Entonces, por ejemplo, mensaje. Entonces, mensaje ahora, un ejemplo, ahora respuesta ya. Esto es un ejemplo nada más. Obviamente no va a quedar ese texto, tiene que ser un texto más diciente, ¿no? Entonces, con haber hecho esa modificación y darle aquí en guardar, cualquier persona que ingrese al sitio web puede ver ese cambio ya realizado. Por ejemplo, le doy clic en el ojito para previsualizar los cambios y ya puedo ver la modificación. Así como funciona ese elemento, también funciona acá para cambiar el icono, funciona acá, funciona en diferentes apartados. Es así de sencillo, pero vamos a hacerlo un poco más difícil. Entonces vamos a eliminar esto, le vamos a dar clic en guardar y vamos a crear una pestaña desde cero. Para esto vamos a ingresar al área administrativa de WordPress. En videos anteriores ya expliqué y vamos para el apartado páginas. En todas las páginas vamos a crear una página desde cero, se va a llamar prueba o ejemplo. El nombre es indiferente, es simplemente como ejemplo para fines de este ejemplo. Entonces, ejemplo se llama la página. Aquí en configuraciones esto es válido para mí, ya que el tema o la plantilla que tengo instalada me toca sí o sí hacer estas configuraciones. Muchas veces para ustedes simplemente bastará con ejemplo y darle en publicar. Una vez les en publicar, hay que esperar un momento. Apenas finalice, le damos clic en donde dice Elementor, es decir, acá, para que se active el constructor. Este constructor nos va a permitir hacer modificaciones sencillas como lo acabé de mostrar. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos clic. Tenemos que esperar un poco, puede demorar en ocasiones, dependiendo del servidor, un minuto, 2 minutos, 10 segundos, 5 segundos, realmente es relativo. Esperamos un momento más. Y acá que tenemos el pie de página y el encabezado como tal. Este pie de página y este encabezado no se puede editar desde acá, se edita desde otro apartado. Pero ¿qué observamos acá? Un escritorio o mesas de trabajo. O esta es como un área de trabajo la que aparece acá, para que nosotros agreguemos diseño. Entonces, dependiendo de las necesidades, miramos si agregamos un título, una imagen, un texto, contenido esencial. Recomiendo mucho, obviamente, que en una hojita hagas como la diagramación. Por ejemplo, si es una pestaña informativa, que vaya un título, un texto, un llamado de acción, una imagen, quizás un video promocional. Mejor dicho, contenido que te permita a ti como empresario, como emprendedor,
informar a ese cliente, ese usuario interesado para que contrate tu servicio. Si es un blog, bueno, ya es diferente, pero realmente que publiques un contenido que sea atractivo para que esa persona se comunique contigo, es mi recomendación. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí en el botón más, vamos a crear, por ejemplo, o sea, hablo de este botón, el que aparece aquí, en este botón puntualmente. Vamos a crear una mesa de trabajo. Yo decido si quiero una mesa completa, que sería todo esto, una mesa dividida en tres partes, cuatro partes, cinco partes o seis partes. Bien pueden elegir uno, un ejemplo, y aquí le dan clic en duplicar y ya tienen dos mesas de trabajo, lo pueden hacer. Bien puede elegir las dos, no hay ningún problema, pero en estos apartados o estos bloques que aparecen acá, que es este, perdón, que es este, ¿cierto? ¿Y qué es esto? Son dos escritorios, haz de cuenta como si fueran dos lienzos en blanco, listos para agregar información. ¿Qué vamos a hacer entonces? Entonces vamos a pensar en una composición sencilla. En este caso, vamos a ingresar aquí en esta parte, espero que lo puedas visualizar, en esta parte de acá, agrando un poquitico, encontramos unos punticos. Tenemos que darle clic ahí. En estos punticos vamos a encontrar diferentes herramientas según los plugins instalados, según los widgets. Pero vamos a bajar, vamos a buscar uno que se llama favoritos o los básicos. Los básicos vienen siendo estos y los voy a explicar. Entre los básicos encontramos uno que es dividir. Haz de cuenta que yo creo un espacio y dentro de ese espacio le creo una división. Encuentro una herramienta título, encuentro una herramienta imagen, editor de texto. Si quiero agregar un video, encuentro el apartado para agregar un video. Igualmente para agregar un botón, un separador, un espaciador, ¿sí? Hasta puedo agregar el mapa de Google Maps, un icono y hasta un formulario. Obviamente puedo encontrar diferentes apartados dependiendo de los requerimientos. Igualmente en estos plugins de aquí abajo, es decir, en Elementor encontramos la versión Pro, que es de paga, que vamos a encontrar algunos widgets que nos permiten funciones quizás un poco más avanzadas, por ejemplo, un contador, una galería de imágenes, pero vamos a centrarnos en los básicos. Creo que con los básicos podemos hacer desarrollos hermosos, muy bien diseñados, muy bien estructurados. Entonces, en este caso, vamos a decir que vamos a colocar una imagen como composición inicial. Vamos a elegir una imagen, ¿cierto? Vamos a construir la maqueta. Entonces, vamos a decir que si hay muchos widgets, preferiblemente escribir acá título y le agregamos el título. Podemos agregar aquí, espero lo puedan visualizar. Aquí le podemos agregar algo que se llame texto y aquí podemos hacer la búsqueda. Podemos a colocar texto, texto y lo agregamos acá. Y quedaría bien de pronto agregar un tipo de botón. Entonces vamos a escribir acá botón, no aparece. Entonces vamos a buscar los elementos básicos y vamos a llevarnos un botón. De esta manera ya tengo como un esquema inicial, pero pues se ve muy plano, se ve muy básico. Pero con estos elementos básicos yo ya puedo transmitir la idea y luego comenzamos a hacer las personalizaciones, es decir, que esto se vea mucho más bonito, mucho más bello. Te vas a dar de cuenta que realmente es muy sencillo y más allá de sencillo, es muy práctico para ti. Si bien sea que no te quieras dedicar a esto, pero algo que sí es cierto es que la presentación, la primera impresión, importa mucho. Entonces, conservemos una estética y mantengamos unos elementos bonitos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a decir que esto se ve muy apeñuscado, entonces vamos a centrarlo. Entonces, nos vamos para este apartado. Aquí, en esta esquinita, ahorita que me acerque, va a aparecer un divisor. Entonces, le doy clic y aquí me aparece el divisor. Yo puedo decir acá que alineación yo quiero que sea centrado por defecto aquí en medio, ¿cierto? Y ya el elemento me aparece de esta manera organizado. Aquí yo le puedo agregar un poquitico más de texto, puedo cambiar las propiedades del título, del texto, del botón. Si yo quisiera cambiar de pronto el título, comencemos con el título. Por ejemplo, le doy clic al título. Aquí en este espacio es una
un espacio de contenido. Aquí yo puedo editar el contenido. Aquí yo puedo agregar una URL. Aquí yo puedo decir si es H1 o H2. Recomiendo mucho que para los títulos se maneje H1, subtítulos H2, ¿cierto? Y aquí puedo encontrar algunas herramientas como para darle un poco más de justificación al texto. Por ejemplo, alineado a la izquierda, a la derecha, centrado, justificado, ¿cierto? También encontramos otras herramientas importantes que, por ejemplo, me permite o te permite a ti como hacer modificaciones un poco más avanzadas. En este campo de estilo podemos cambiar los colores. Entonces, si le doy clic acá en estilo, vamos a encontrar que a la fuente le puedo cambiar de tamaño. La puedo colocar un poco más grande. Vamos a ser exagerados. Puedo colocarla un poco más pequeña, ¿cierto? Normalmente se recomienda dejarla por defecto, pero podemos jugar con las proporciones. Podríamos dejar un texto 45. Si lo ves que está muy grande, existe una herramienta que manejamos nosotros, se llama ojímetro. Nos dejamos guiar por la experiencia y dejamos una proporción. Normalmente la dejamos en 26, pero como es un diseño que se presta para manejar en ocasiones textos un poquito más grandes, jugamos con el diseño. Se recomienda obviamente que haya una uniformidad, pero el diseño nos permite o el concepto nos permite jugar con las proporciones, ¿no? Entonces, podemos cambiarle incluso, aquí en esta herramienta, en este apartado, aparece algo que es para cambiar el color de texto. Acá cambiarle la tipografía en este apartado de acá. Y aquí, si queremos añadirle un trazo, incluso podríamos añadirle una sombra. Entonces vamos a hacerlo, vamos a cambiar el color, vamos a ser súper exagerados. Vamos a cambiar el color a este. Ese color no me gusta, quiero más bien como uno verde para ser más exagerados. Este color. Podría añadirle una tipografía, vamos a añadirle una tipografía, me gusta mucho. Más bien, busquemos algo extravagante, que sea algo como esto, ¿cierto? Podemos encontrar aquí otras herramientas para organizar la altura, ¿cierto? Si queremos que sea un poco más estrecho el texto, es decir, así o así. Entonces aquí cuadramos el espaciado, ¿sí? Si no queremos eso, simplemente le eliminamos las configuraciones existentes. Es más, hasta el tamaño y podemos restablecer todo por defecto. Y podemos dejar incluso la fuente como un color base. Podríamos dejarlo con este color y se vería bonito. Yo sugiero agrandarlo un poco más. ¿A qué voy con esto? Que tenemos el control de modificar este texto a nuestro gusto, a nuestro antojo, ¿sí? Aquí, en este apartado de acá, funciona de la misma manera. Recuerda que es muy importante darle clic en el lapicito para hacer una modificación. Y aquí, en este apartado, vamos a encontrar lo que es el cuadro de edición. Aquí lo que me gusta de esto es que vamos a encontrar, por ejemplo, herramientas para colocar en negrita, cursiva, subrayado. Vamos a colocar aquí algunas viñetas, expandir el texto, por ejemplo. Si te parece muy limitado este espacio, el que aparece acá para hacer las ediciones, este de acá, muy limitado, muy pequeño, es útil utilizar esta herramienta, la de acá, que te permite hacer como una expansión del contenido y aquí poder editarlo. Aquí podríamos colocar negrita, cursiva, tachado, como lo había mencionado. Y también encontramos algunas herramientas, por ejemplo, para alinear el texto hacia la derecha, hacia la izquierda. Incluso podríamos cambiarle el color desde acá. Por ejemplo, vamos a ser exagerados. Una negrita, quizás una cursiva. Cuando finalicemos ahí, tenemos que dirigirnos acá nuevamente y le damos en minimizar. Esto quiere decir que al darle clic acá, regresa a su tamaño y se puede visualizar ya el cambio. Por ejemplo, igualmente, así como funciona esta herramienta, también, me refiero a la herramienta de edición de texto, también encontramos aquí un apartado que me permite cambiar el estilo. Es decir, así como le cambia el título, al texto también le podría cambiar el estilo. Bueno de esto es que, por ejemplo, aquí en este apartado de texto también encontramos una herramienta que me permite cambiar los estilos, así como lo cambiamos en el título, en el texto también me lo permite. Por ejemplo, le voy a dar clic ahí, aquí, y mira lo que encuentro. Por ejemplo, tipografía, también la podemos colocar grande, exagerada, obviamente no se recomienda. Se recomienda más que todo que manejemos un tamaño de fuente tipo 14,
tipo 16, que es una letra legible y es agradable y le genera una buena experiencia al usuario. De todos modos, tienes el control de jugar con los tamaños. Estos tamaños son útiles para manejar ofertas, promociones, descuentos, pero pues no se recomienda jugar tanto con el texto ya que se genera como un tipo de pesadez visual. Pero eres libre de jugar con las proporciones, con la altura, si es estrecho, si es agrupado, si le quieres cambiar la familia, lo puedes hacer directamente desde acá. Incluso tienes otras herramientas igualmente para botón, para imagen, pero vamos a tratar de ser lo más proporcionados posibles. Partiendo de esto, funciona de la misma manera si quisiéramos editar un botón. Simplemente paso el mouse encima del elemento, el botón en esta ocasión, y vamos a encontrar lo mismo. Pero en esta ocasión sucede que aquí aparece un campo que dice haz clic aquí. Es la misma información que aparece aquí en el botón. Esto quiere decir que si yo edito acá, se modifica aquí. Es así de sencillo. Pero bueno, ¿qué sucede? Que si yo quiero, por ejemplo, que acá este botón, al darle clic a este botón, me redireccione a algún lugar, lo que tengo que hacer es copiar y pegar la URL. Entonces puedo hacer esto. Por ejemplo, puedo copiar una URL, cualquiera puede ser, por ejemplo, tu negocio o la de nosotros. Control C y me voy para acá, para este apartado, ¿cierto? Y que al darle clic ahí, ¿cierto? Una vez yo guarde los cambios, al darle clic acá, lo redireccione a esa página web. Entonces vamos a guardar los cambios en este momento. Recuerden que para guardar los cambios es acá en este apartado. Entonces vamos a guardar los cambios, vamos a previsualizar. Para previsualizar se previsualiza desde acá, que aparece como un ojito, que es el que aparece acá. Vamos a hacer zoom, que es el que aparece, bueno, no aparece ahí. Vamos a previsualizar. Entonces se supone que al darle clic acá me debería de redireccionar a donde puse yo mi URL y me lleva directamente acá. Entonces funciona. Esto es muy útil, estos botones es para permitir que la persona navegue en diferentes lugares del sitio web. Obviamente, este botón le podemos cambiar los estilos, los podemos hacer más atractivos, más bonitos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos directamente desde acá, desde estilo, ¿sí? También, si quisiéramos añadirle un icono, lo podemos hacer desde acá y podemos elegir un icono. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Por ejemplo, si quisiéramos agregar un icono, le doy clic acá, perdón, clic acá, y aquí le agrego un icono, por ejemplo este, ¿sí? Lo puedo elegir hacia un lado o hacia el otro, entonces después, para que aparezca acá, y en estilo, es decir, acá en estilo, en esta parte, puedo yo hacer modificaciones un poco más avanzadas. Por ejemplo, le puedo cambiar la tipografía, si el texto de acá tenga algún tipo de sombra, si por ejemplo el color del botón tenga algún, digamos, si el botón tenga algún tipo de color, por ejemplo, puedo elegir el color y yo quiero que tenga un color azul y cuando yo pase el mouse encima del botón, deseo, y lo hago desde acá lo hago, que cuando yo pase el mouse encima de este botón tenga un cambio de color. Entonces, en este caso, vamos a decir que el color quiero que sea este y cambia. Pero bueno, está como muy plano ese botón. Le podemos también ambientar, lo podemos colocar algún tipo de animación. Entonces, en este apartado de acá, le podemos incorporar algún tipo de animación. Entonces, le doy clic acá, clic aquí, y yo puedo decir que tenga una animación extravagante, por ejemplo, pulso, ¿sí? Y así personalizamos todos los elementos. Realmente es muy sencillo, es muy intuitivo, pero obviamente requiere su práctica. Si quisiéramos cambiar una imagen, funciona de la misma manera. Clic encima de la imagen, ¿cierto? Y aquí encima de la imagen, bueno, busco directamente en la galería alguna imagen. En este caso vamos a colocar, por ejemplo, esta. Y la llevo ahí, se ve bonita. Recomendamos mucho que la imagen que se vaya a colocar sea una imagen proporcionada, no verticales, sino horizontales, porque si se coloca una imagen vertical queda unos espacios muy altos, entonces una imagen proporcionada bonita. A pesar que aquí en estilo yo puedo jugar con la proporción, pero si te das de cuenta queda este espacio queda muchos espacios acá, preferiblemente una imagen en formato horizontal, bonita,
para que vaya alineada con el texto que se quiere llevar. Esa es mi recomendación. Si quisiéramos cambiar la imagen, igualmente en contenido, se cambia la imagen, clic encima de la imagen y se busca una imagen que exista en la galería. Por ejemplo, este perrito que me encanta. Lo llevamos ahí. Está muy pequeñito, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Entonces, nuevamente aquí en estilo, le damos clic y agrandamos la proporción. Ya empieza a tener esto forma, ya se ve mejor. Ahora, si quisiéramos cambiar el orden, como que no quiero esta imagen acá, quisiera esa imagen que se girara hacia este lado, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Con clic sostenido, simplemente, perdón, pasamos el mouse encima del bloque sin darle clic todavía y aquí se habilita como una separación, esta que aparece acá. ¿Qué hacemos? Clic sostenido y me llevo el bloque para este lado. Lo mismo aplica para elementos que estén dentro del bloque, por ejemplo, para el título. Con clic sostenido aquí encima del lapicito, es decir, este lapicito, clic sostenido me llevo el elemento para acá. Igualmente con el botón, con el otro contenido, así sucesivamente. Es más, aquí este bloque quedó vacío. Podemos agregar incluso otros bloques o duplicar bloques. ¿Qué hago yo? Le doy clic acá, duplico. Puedo llevarme la información hacia un lado, hacia otra, y va quedando un desarrollo, pues obviamente mucho más bonito. Obviamente, lo que estoy enseñando en este momento es más un tema de manejo de la herramienta, más no de diseño. Ya que si se fuera a manejar algo más de manejo de diseño o estética o de presentación, realizaríamos fácilmente algo como, por ejemplo, no, como Watai. Watai, que es un desarrollo bonito aquí en Colombia, que desarrollamos nosotros, que me encanta, que es incluso poco texto y más contenido. Y mira cómo se ve. ¿Sí ves? Muy lindo, muy bien diseñado, bien estructurado. Se manejaron otros tipos de herramientas, hay algunos desarrollos un poco más elaborados, por ejemplo el de Cuajocol, que incluso tiene animaciones, pero a lo que yo voy con esto es que con Elementor podemos hacer esto y mucho más. Es más, si se trabaja con una buena edición de fotografía, bueno, vamos a recortar el espacio, se puede hacer como unos montajes, colocar unos quesitos, una animación, se puede colocar algunos atributos, es más, una animación acá. Se pueden hacer diferentes cosas, pero en este video solamente te explico cómo editar una pestaña, ¿cierto? Ahora, si ustedes quisieran, por ejemplo, editar el fondo, digamos este fondo que aparece acá, ¿cómo lo haces? Le das clic encima de estos punticos y en estos punticos aparece algo que se llama estilo. Aquí fondo, tú eliges el color. Entonces, digamos, este azul. Y a este fondo tú le puedes añadir, por ejemplo, imágenes. Vamos a añadirle una imagen. Entonces vamos a duplicar y eliminar. Corremos la imagen por acá. Aquí clic en los punticos. En disposición es para manejar todo el espacio. Entonces le vamos a dar clic en esto y una medida estándar que se recomienda 1200. ¿Para qué? Para que aquí se maneje como una margen, como un alineamiento. Prácticamente es como la mesa o área de trabajo. Aquí arriba, si queda esta separación que se ve fea, lo más recomendable es que hagas esto. Clic en los punticos, te vas para avanzado y en avanzado, aquí donde se llama margen, le quitas espacio, es decir, en vez de más es menos. A ojímetro, normalmente son 40, ¿cierto? Y bueno, aquí para que se vea más bonito, cambias la imagen. Vamos a colocar una imagen cuadrada. Vamos a colocar, por ejemplo, esta la del perrito, esta la del gato, que me parece bonita. La del gato. Aquí como es un fondo oscuro, iría muy bien un texto en blanco. Vamos a llevarlo. Un texto en blanco, le cambiamos el color, ¿cierto? Llevaríamos como una descripción, así que vamos a colocar test. Damos una descripción, posiblemente llevemos, el texto también llevémoslo en blanco. Posiblemente aquí cambiemos y pongámosle un botón. Vamos a buscar la herramienta de botón. Vamos a cambiarle el color a ese botón. Vamos a utilizar un color, puede ser como
como los que están aquí en la paleta de colores y que al pasar cambia un color verde. Vamos a buscar este verde. Recuerda que si de pronto no se adaptan los colores, puedes buscar acá. Tenemos todo el arco iris. Es más, hasta la opacidad para que el color no sea tan fuerte. Pero pues yo tengo aquí algunos en la bodega, por decirlo así, o en el banco de contenido o estilos predefinidos. Entonces vamos a elegir un tipo verde, por decirlo así, y así se vería. Este texto como aparece por allá arriba pegado, podemos utilizar una herramienta que se llama separador, que es esta, o espaciador, para que el texto se vea un poquito proporcionado. Ahora, como este texto queda muy pegado para este lado, utilizamos herramientas quizás un poco más avanzadas. ¿Qué hacemos? Aquí, en esta partecita, le damos clic y nos vamos para avanzado y le colocamos un espaciado de relleno de 50 y comienza a verse esto mucho mejor. Si queremos jugar incluso aún más con el diseño, yo diría, agrandemos el texto, quizás así, quizás acá se puede agregar un llamado de acción, se puede agregar más contenido, incluso podríamos agregar un icono. Entonces, ¿a qué voy con este tutorial o este paso a paso? Es para que finalmente aprendas a administrar tu sitio web o aprendas la lógica, pero la creatividad la pones tú. Tú puedes ingresar, hacer modificaciones, cambios, mejoras para que el diseño se vea atractivo. Recuerda jugar con Canva, con algunos elementos visuales, no solamente escoger texto y agregarlos, sino también enriquecerlo con contenido adicional como imágenes ya diseñadas con Photoshop, Canva y otros recursos para que el diseño se vea más atractivo. Recuerda que, por ejemplo, una vez tengas los elementos lindos, estéticos, bien presentados y te sientas cómodo con ellos, puedes hacer esto. Duplicas y cambias el orden. Es decir, que este bloque lo pegas en otros apartados de tu sitio web y comienzas a reutilizar lo que ya has trabajado, lo que ya has diseñado. Obviamente esto va dependiendo de necesidad de requerimientos o también puedes construir em, ese apartado o ese bloque solito, es decir, nuevamente estilos, colores y todo lo demás. Así es como se edita un sitio web con WordPress, un sitio asistente. Si ya quieres de pronto un video más a profundidad o un curso donde les enseñe a construir un sitio web de cero, pues me lo dejan en los comentarios, lo podemos hacer. Pero este curso va dirigido para que aprendas la noción o prácticamente que tengas un conocimiento inicial de cómo modificar un sitio web existente. Por otro lado, una vez finalices y veas que, digamos, te sientas cómodo con este diseño, le das clic en actualizar y en actualizar hace que este sitio ya quede público para que cualquier usuario que ingrese con esta URL, por ejemplo, la que aparece acá, Rocky Gourmet ejemplo, ya lo pueda visualizar. Ten presente que esta es la vista de escritorio. Ahora viene la vista tipo dispositivos móviles y así es como se ve para dispositivos móviles. Obviamente con Elementor se puede tener mayor control. Yo puedo decir que para solamente en escritorio tengo un espaciado pequeño, este todo está demasiado grande, lo puedo hacer más pequeño y de hecho yo quiero que primero aparezca la imagen y luego el icono. Entonces aquí arriba le doy en avanzados, adaptabilidad, columnas invertidas y de esta manera primero me aparece la imagen, luego el contenido. Aquí sí hay mucha separación, simplemente en esta barrita manejo lo que tiene que ver con el tema de margen o relleno. En este caso yo quisiera un relleno como de 20 por 20 por 20 por 20, me parece estético. Y así tenemos control de cómo se ven dispositivos móviles. Y así se vería en un computador. Si, por ejemplo, hiciste una modificación y no estás conforme con ella, recuerda que aquí, en este apartado de acá, manejamos algo que se llama como historial. Nos podemos regresar 4, 5, 10 versiones para restaurar esos ajustes antiguos. Por ejemplo, si le doy clic aquí en restaurar, me aparece algunas versiones, algunas ediciones, por ejemplo, desde cuando inicié, si le doy clic ahí, me lleva y me deja el escritorio vacío, pero si regreso acá, me deja cuando comencé a avanzar con la explicación y si no, dejo la última edición que es la más completa, simplemente me quedo con ella. Entonces,
Esto es como un tutorial rápido, muy práctico de cómo administrar un sitio web con WordPress y con Elementor, pero va más enfocado a personas que tengan un sitio web existente y necesiten hacer modificaciones. Con algo de práctica, con algo de cariño, con algo de dedicación, pueden hacer sitios muy hermosos que realmente superan las expectativas sin necesidad de depender de un desarrollador.